Buen día, ingeniero. Mi nombre es Ena Ariela Euseda Velázquez, pasante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, con la clase de procesamiento de insumos. En este espacio hablaré sobre lo que es la bromatología de los alimentos. Aunque el término bromatología parece no tener nada que ver con la alimentación, en realidad la palabra proviene etimológicamente del griego, donde broma significa alimento y bromatos del alimento. De ahí bromatología, es la ciencia de los alimentos. Primero que todo vamos a definir de qué se encarga un bromatólogo. Un bromatólogo es aquel profesional que está capacitado con el análisis de materia prima alimenticia, productos semielaborados y elaborados terminados. Además, es aquel experto en conocer acerca de la composición biológica, química y física de la comida y de cómo ésta puede procesarse, almacenarse y preservarse, aplicando dichos conocimientos para crear nuevos productos alimenticios, garantizando su seguridad y calidad. Luego seguiremos con qué es la bromatología. La bromatología es una parte de la ciencia que estudia en profundidad todo lo relativo a los alimentos, en cuanto a su composición, nutrientes y otras sustancias, características físico-químicas, cualidades organolépticas, como el sabor, el olor, textura, aspecto, color, etc. Características de comportamiento en cuanto a producción, como ser la manipulación, elaboración, conservación e incluso en cuanto a aspectos sanitarios. Aspectos alrededor de la ciencia de los alimentos. La bromatología responde a preguntas como ¿qué es el alimento? ¿Qué contiene este mismo? ¿Qué nutrientes aporta? ¿Qué cantidad y tipo de grasas contiene? ¿Cuál es su perfil de aminoácidos? ¿Cuánta fibra tiene y de qué tipo? ¿Qué aspecto tiene en diferentes condiciones de temperatura? ¿Qué características físicas y químicas tiene y cómo cambian cuando el alimento se procesa o se degrada o se estropea? ¿Qué cambios hacen que el alimento ya no sea apto para el consumo humano y por qué se producen? ¿Cómo evitar los cambios que pueden hacer que un alimento ya no sea agradable o apto? ¿Cuánto tiempo puede durar un alimento sin cambios importantes en sus cualidades y seguridad, etcétera? Por eso, con sus diferentes herramientas de análisis, ayuda a entender tanto las características nutricionales como las propiedades técnicas de un alimento y, por tanto, a conocer mejor cómo consumirlo y cómo prepararlo, cómo manipularlo o conservarlo. Todo ello aplicable a las empresas de alimentación grandes o pequeñas. Aspectos que estudia. Características nutricionales. Mediante análisis específicos se puede determinar la composición exacta del alimento, sabiendo así su contenido en macronutrientes, hidratos de carbono, azúcares, grasas y ácidos grasos, proteínas y fibra soluble e insoluble, micronutrientes, vitaminas y minerales, y otras sustancias como los polifenoles, fructooligosacáridos, bacterias probióticas, etc. Características físico-químicas. Gracias a ello, podemos conocer cómo es el alimento en su dimensión más material, además de saber la cantidad de agua que contiene y en el estado en el que está, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Sirve de gran utilidad, ayuda para la multitud de aplicaciones en la elaboración y procesado de alimentos, pero a su vez en aspectos tan simples como determinar cuál será el envase más adecuado para su presentación y utilización, como por ejemplo, si es un aceite que se enrancia mucho más rápido con la luz, necesitará un envase que lo proteja de ella durante toda su vida útil. Características organolépticas. Por otra parte, la bromatología se ocupa del aspecto de los alimentos y de cómo lo percibe el ser humano a través de sus 5 sentidos, puesto que mediante estos nos da información de cómo disfrutamos desde la percepción del color, sabor, aromas, texturas y otras características, aunque también nos permitiría detectar alimentos en mal estado. Parámetros microbiológicos. Como hemos visto, nos permite conocer la existencia de virus, bacterias, levaduras, etc. Algunos microorganismos que crecen en los alimentos pueden ser un auténtico riesgo
y por ello es fundamental determinar su presencia o ausencia para desechar o aceptar un alimento para el consumo humano. Las intoxicaciones alimentarias como la salmonelosis o la brucelosis pueden llegar a ser graves y en muchos casos llegar hasta la muerte. La bromatología se puede dividir en antropobromatología, que corresponde al estudio de los alimentos destinados específicamente al consumo por parte del humano. En caso contrario, la zoobromatología, que corresponde al estudio de los alimentos que son destinados para el consumo de distintas especies animales, ya que incluyen el estudio de los valores alimenticios y dietas en general. Los objetivos de la bromatología: lograr una cantidad de alimentos idónea para la población en concreto, proporcionando productos saludables y nutritivos, sin tóxicos ni alteraciones. Otro objetivo sería establecer procesos específicos referentes a la elaboración como a la conservación de los alimentos para que los aspectos conserven sus niveles nutritivos comerciales. Otro objetivo es crear una normativa en relación a los procedimientos y técnicas de producción industrial, transporte y expendio de alimentos. Conseguir mayor precocidad con los animales de abasto y progreso en la sanidad de los alimentos. Y controlar fechas de vencimiento de los alimentos que consumimos cotidianamente. ¿Qué hace un laboratorio de bromatología? En el laboratorio se determina la composición nutrimental de alimentos para consumo humano y a través de un análisis químico proximal. Esta información la requieren usuarios para conocer las aportaciones nutrimentales de dietas no convencionales, elaborar etiquetas de la composición nutrimental de alimentos manufacturados y calcular la calidad nutritiva. Respecto a los alimentos para el consumo animal, se caracterizan ingredientes y raciones para evaluar la calidad y cantidad de nutrimentos, así como algunas pruebas de digestibilidad y disponibilidad que los factores antinutricionales, fracciones de fibra, energía, entre otros. Bueno, esta sería lo que es mi participación sobre la que es el tema de bromatología.